pero ellos le ofrecían sus cosas especiales y sus ofrendas a otros dioses. Entonces el Señor dice, yo los celé, claro, tuve una pasión ardiente porque era mi pueblo, el pueblo que yo había escogido, con el cual me había casado, porque si tú te das cuenta de la Escritura, el pueblo de Israel, Dios es el esposo del pueblo de Israel. Y en tanta infidelidad, un día Dios les da carta de repudio, carta de divorcio, ¿sí? Y vuelve y se reconcilia con ellos. Entonces dice, pero te celé con ira. Pastor, ¿está mal si a mí me da celos que a una persona le vaya bien o que le vaya mejor que a mí? Sí, claro, está muy mal. Entonces, si ser celoso está mal, ¿por qué la Biblia dice que Dios es un Dios celoso? Buena pregunta, Jonathan. Porque es que miramos los celos, que el celo que tú me hablaste al principio es un celo de envidia, ¿sí? Y ese que no tiene a Cristo, y a todo lo que tiene. Y yo que busco a Cristo, no lo tengo. Eso automáticamente, y el salmista lo dice, no tendrás envidia de la prosperidad del impío. Y yo creo que eso le ha pasado a mucha gente. Y es buena la pregunta que tú me dices, bueno, entonces si esos celos de envidia son malos, entonces ¿por qué Dios es celoso? Y entonces la gente va a decir, envidioso. Pero yo te pregunto a ti, Jonathan, ¿a quién le puede tener envidia a Dios? Ay, O sea, es ilógico. claro. Entonces, necesito entender, como siempre lo hemos hablado, de que las palabras en la Biblia no siempre van a significar lo mismo. Y eso lo tengo que tener presente si quiero entender el mensaje bíblico, porque mucha gente toma la escritura y dice es que la Biblia se contradice. Y no, la Biblia no se contradice, la Biblia se confirma. Entonces, miremos dos textos. Yo voy a Apocalipsis 3:19 y tú vas a Santiago 3:16. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dice tu texto? Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ok, entonces présteme cuidado. Ahí se le cumple como que a la gente lo que dice que la Biblia se contradice. Aquí está diciendo que sea celoso, pero en Santiago me está diciendo que si tengo celos, que es malo. Entonces, es importante entender la palabra en el original hebreo para conocer qué es lo que el Señor me quiere hablar. La palabra celo, en general, en el Antiguo Testamento, Jonathan, viene de la palabra hebrea cana, que significa tener envidia o apasionado. Entonces, aún la misma palabra, como que se está contradiciendo, tener envidia y ser apasionado. Pero no es que se contradiga, es dependiendo a qué sujeto, o a qué momento, o a qué instante se esté usando. Entonces, cuando yo veo y tú me dices, si yo no puedo tener envidia, porque la palabra celo de que me duele, de que alguien tenga algo que yo no tengo, que es envidia, a que el Señor me diga que Él es un Dios celoso, entonces yo sé claramente que Dios no puede tenerle celo a nadie porque todo le pertenece a Él, ¿cierto? Y Él decide qué se hace o qué no se hace. Entonces es a quien vaya enfocado. Si va enfocado a Dios, es una pasión, ¿sí? Apasionado. Si va enfocado al hombre en su matrimonio, es pasión. Pero a veces los celos se vuelven enfermizos. Eso le iba a decir, porque entonces, por ejemplo, en una pareja de esposos, si por ejemplo la esposa o el esposo ve que su pareja está teniendo de pronto un trato con otra persona de una manera que de pronto le cause esos celos, ¿en realidad esa persona está mal o ¿Por qué se apasiona usted, Jonathan? por lo que me gusta? Por lo que le gusta, está bien, y por lo que usted hace o tiene como propio, Ajá. ¿cierto? Hoy en día no podemos hablar esto para el mundo porque para el mundo esto es irracional que yo diga de que la esposa es tu esposa. Y es así, bíblicamente, ya no serán más dos, sino uno, son una sola carne. Y tú ves que a tu esposa te la están mirando, te la están charlando, y voy a hablar así como esas palabras de los jóvenes, ¿qué vas a sentir? Celos. Ok, y no es que le estés teniendo envidia a esa persona porque Ok. es tu esposa, no es la de él, pero tú sabes claramente que hay una falta de respeto, que es a lo que Dios también se refiere cuando nos habla del celo santo que él tiene. Y cuando tú tienes esos celos por cuidar lo que Dios te ha dado en ese aspecto, entonces allí no hay pecado. Pero cuando esos celos se convierten en enfermizos de que de pronto tu esposa no puede coger el celular porque tú ya estás pensando que está hablando con Raimundo y todo el mundo, Que no puede salir, o que que no no puede puede salir porque hablar, quién que sabe no. con quién se va a ir y te vas a ir a perseguirla, escondidas. Hombre,
allí ya eso se convirtió en un problema, en una esclavitud. Bueno, yo diría que también de pronto, así fuera la parte buena que usted dijo, que por ejemplo, que si ves que le están faltando al respeto y sientes celos, pero si ya esos celos te llevan a de pronto a volverte violento, ir a matar a la otra persona, ahí ya también ya dejan de ser Entonces buenos. ahí es donde tú te das cuenta que esa palabra celo tiene mucho potencial, pero también tiene mucho cuidado. Entonces nos encontramos con dos puntos a entender, ¿sí? Según ya viendo este significado de que es tener envidia o ser apasionado, tenemos dos puntos a entender. Entonces vámonos a dos textos más. Yo me voy a Génesis capítulo 30, versículo 1, y tú te vas a Números en el capítulo 25, versículo número 13. En Génesis 31 nos dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. A mí me llamaba mucho la atención este texto antes, que yo decía, ay, qué pecado, ¿sí? Como no tiene hijos, ella Se quiere siente mal. morirse, ¿sí? Se siente mal, ella quería morirse. No, ella tenía tanta envidia de su hermana que se moría de celos porque su hermana sí tenía y ella no. Entonces ahí es donde tú ves el punto de tener envidia, el punto malo. ¿Qué dice Números capítulo? 25:13. Ok. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces te das cuenta que escoge el Señor una generación o una tribu y dice, y estos, Porque tuvieron celo. porque tuvieron celo, tuvieron pasión por el Señor, tuvieron pasión por la obra del Señor. Entonces ahí ves completamente la diferencia. No hay pérdida en este punto. Ya entiendo que esta palabra en unos casos va a significar una cosa, en otros casos va a significar otra, pero tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? Para no llegar a torcer el mensaje que me está dando la Escritura. Si lo miramos entonces atentamente, nos damos cuenta que Dios hace parte, Jonathan, de esto. Tú me lo estás diciendo desde el principio. Y sí, es bueno mirarlo en la Biblia. Dios hace parte de los celos. Si yo voy a Zacarías en el capítulo 8, versículo 2, y tú vas al libro de los Salmos, en el capítulo 69, en el versículo número 9, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Zacarías 8:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Ahora, yo voy a explicarte esto antes de que leas el libro de los Salmos. ¿Por qué Dios tenía celos de Sión? Cuando hablamos de Sión, Jonathan, hablamos de Jerusalén, hablamos del pueblo de Judá, ¿sí? Porque el Señor los había hecho propios, ¿sí? Este pueblo había sido infiel espiritualmente, tenía otros dioses, buscaban a otros dioses, clamaban a otros dioses, ofrecían sacrificios a otros dioses, es decir, como el esposo se sentiría si su esposa le diera regalos al vecino, ¿cierto? Y el otro ahí mirando, pues eso hacía Israel. El único que los bendecía era Dios, pero ellos le ofrecían sus cosas especiales y sus ofrendas a otros dioses. Entonces el Señor dice, yo los celé, claro, tuve una pasión ardiente porque era mi pueblo, el pueblo que yo había escogido, con el cual me había casado, porque si tú te das cuenta de la Escritura, el pueblo de Israel, Dios es el esposo del pueblo de Israel. Y en tanta infidelidad, un día Dios les da carta de repudio, carta de divorcio, ¿sí? Y vuelve y se reconcilia con ellos. Entonces dice, pero te celé con ira. ¿Por qué? Porque estabas haciendo lo malo. Pero esa ira del Señor es una ira de reprensión o de castigo para... Arrepentimiento. Sí, para arrepentimiento, para encaminarlos a la verdad, porque quiero aclararlo, porque no después van a usar el celo de los maridos para castigar algo a su esposa. ¿Qué dice Salmos capítulo 69, versículo 9? Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Este es un texto mesiánico, Jonathan, que si tú lo ves en nuestro Señor Jesucristo el día que fue al templo, el cual lo habían convertido en un centro comercial, ¿sí? En un comercio, el Señor empieza a dar azotes, ¿sí? A tumbar todo. Y no fue el Señor el que lo dijo, fueron los discípulos que ya tenían la revelación, que recordaron este texto bíblico mesiánico que decía, el celo de tu casa me consume, que significa la pasión por el respeto de la obra de Dios. Bueno, ahí tengo una pregunta. En cuanto a eso, entonces, hay mucha gente que de pronto cuando, o sea, precisamente diciendo o sintiendo esos celos por las cosas de Dios, cuando alguien, por ejemplo, habla mal de las cosas de Dios o algo,
esa gente de pronto por ese sentir esos celos o ese celo que dice aquí, se ponen a pelear con esa gente. O sea, ahí en realidad están bien esos celos o no, No, porque... y lo vamos a ver en la escritura porque ya pasó, ya sucedió, ¿sí? Porque queremos nosotros defender lo indefendible y te voy a explicar por qué te digo lo indefendible. Porque yo no puedo defender a Dios. Él es mi defensa, Él es mi protector, Él es mi ayuda, Él es mi abrigo. ¿Yo qué le voy a defender a Dios? Entonces es lógico que si yo veo que una persona está burlando de la obra del Señor, es muy lógico que a mí me dé ese celo, ¿cierto? Ese celo por esa pasión que tengo por Él. Pero el Señor me dio espíritu de poder, de amor y de qué? propio. Y de dominio propio. Entonces yo tengo que entender que aunque esté muy apasionado, porque lo vamos a ver ahorita en la escritura, no puedo llegar a hacer piedra de tropiezo, ¿cierto? Yo vi un video, no sé si tú me lo mandaste un día, donde un señor ya adulto mayor está hablando con un joven y el joven le está controvirtiendo algo de la palabra del Señor. Entonces el Señor, muy bíblico, ¿sí? Toma la escritura y le dice, el muchacho le dice, ¿y por qué es así? Y el Señor lo coge y como para golpear. Sí, los amarrea y dice, porque la Biblia lo dice así. Y tú lo ves y bueno, da risa. Pero después tú lo analizas, Jonathan, y dice, no está bien. Claro. No está bien. ¿Por qué? Porque no está siendo de bendición para esa persona. Y aunque el Señor me permitió tener celo por las cosas santas del Señor, es como si tú vas a la iglesia y vas a encontrar que están vendiendo dentro de la obra del Señor, a ti te tiene que dar celo, Jonathan. Porque tú sabes que la casa del Señor es casa de ¿qué? De oración, ¿cierto? Y si la convierte en un lugar de teatro, en un lugar de baile, pues obviamente eso te va a molestar, pero tienes que saber que tienes que controlarte para saber manifestar esa pasión que tienes por lo que es del Señor. Si vamos un poco más allá, el Señor le permitió, Jonathan, al ser humano, acerca de la pregunta que me hacías ahorita del matrimonio, sentir esos celos en sus relaciones. En el libro de Números, en el capítulo número 5, en el versículo número 30, aquí el Señor le dice directamente al pueblo de Israel qué va a suceder cuando tuvieran un momento como el que tú describiste ahorita, Jonathan. O del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Bueno, dar como para no leer todo el contexto. El sacerdote tenía que observarla, examinarla y dictaminar si realmente, ¿por qué venía el espíritu de celo sobre el hombre? Porque el hombre había visto algo. Tú sabes, en el matrimonio ustedes se conocen, ¿sí? Usted sabe cuando algo pasó, ¿sí? De pronto te puede estar tratando muy bonito, pero tú sabes que esa no es la manera en que te trate. Hay algo sospechoso. Entonces, lo que dice el texto o el contexto es que si el esposo sospecha que su mujer le está siendo infiel y viene es porque esa sospecha viene de los celos, ¿cierto? Algo está sucediendo. Entonces, él tenía la oportunidad de llevar a su esposa al sacerdote y el sacerdote la examinaba, eso es en el tiempo antiguo, ¿cierto? Y iba a dictaminar si verdaderamente ella le faltó el respeto y si era bien de tener esos celos. Si la examinaba y ella no tenía ninguna evidencia de alguna infidelidad, entonces ya veía que el problema era del esposo, ¿sí? Ya esos celos estaban enfermizos, ella no podía mirar para arriba porque estaba mirando aquí, no podía mirar para abajo porque estaba pensando en otra cosa. Entonces, eso determina dos cosas. Primero, que el Señor sí nos permite a nosotros tener celos. Segundo, que yo tengo que examinar que mis celos no estén llevándome a un fracaso emocional, sentimental, para destruir el hogar, pero también para dañar mi relación espiritual. Pues sí, precisamente porque como usted dice, esos celos enfermizos pueden llevar a lo que hablábamos ahorita, que de pronto una persona reaccione mal y vaya y mate a otro, coja golpes, incluso a la misma mujer, porque se ve. Es que lo hemos visto hoy en día. No más en estos días un policía mató a su ex pareja porque lo dejó. O sea, eso ya es un problema. Y miremoslo entonces en la Biblia que nos dice, porque sí, yo puedo tener celos, pero esa pasión debe ser controlada. Refrenarla. Sí, refrenarla, gobernada. En la epístola que Pablo escribe a la iglesia de Filipo, en el capítulo número 3, en el versículo número 6, nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Tú me decías ahorita, me preguntabas algo al respecto, yo le dije, ahorita lo vamos a ver. Pablo era celoso de una religión, no de la verdad.
Y por esa religión persiguió y mató, y validó y patrocinó el haber matado a cristianos. Cuando viene a Cristo y se convierte, pues el hombre sabe que, el varón, perdón, sabe que había hecho mal, que sus celos eran dañinos, enfermizos, y que esa ceguera espiritual lo había llevado a cometer algo que no era. Hay gente dentro de la obra del Señor que puede tener la revelación de la verdad, pero se deja llevar por unos celos que el enemigo usa todo. Mira, el enemigo es astuto, Jonathan. Yo no estoy diciendo que un cristiano sea gobernado por demonios, pero sí puede ser incitado por Satanás. Y Satanás sabe claramente qué es tu debilidad. Y hay gente que es débil de su carácter o de su genio. No se le puede decir algo porque ya se enciende. Y así lo usan. Yo conozco un montón de predicadores, Jonathan, que se suben al púlpito llenos de ira. Sí, y están en medio, Jonathan está en medio de una administración. Y en el interior, en el micrófono interior, están regañando, están mandando al infierno a todo el mundo, pero están ministrando la gloria de Dios en ese momento. Entonces, hombre, ¿cómo yo puedo permitir que mi vida, que debe ser instrumento en las manos del Señor, se convierta en instrumentos del enemigo y esté dentro de la obra del Señor? Pablo lo confiesa, fui perseguidor de la iglesia por celo. Ese celo está dañado, está corrompido. Ahora estoy en la verdad, ahora soy libre, ahora entiendo que mis celos deben de ser apasionados por la gloria del Señor. Bueno, hay mucha gente que también de pronto justifica ese actuar de pronto un poquito violento, justificando precisamente lo que hablamos ahorita de Cristo cuando entra y ve la iglesia llena de mercaderes que tira las mesas y que azota entonces justifican esa parte Pues por que eso, ¿no? compararme yo a Cristo como que tengo mucho, me faltaría mucho pelo para moño para eso, ¿cierto? Cristo tenía toda la autoridad de hacerlo, ¿sí? El Señor le dijo a los que llevaron a la mujer adúltera para apedrearla, pues si ustedes son tan perfectos, se lo decía en palabras mías, si ustedes son tan perfectos, tiren la primera piedra contra ella, si no han cometido pecado. ¿Qué hicieron ellos? No pudieron. Y Cristo podía hacer lo que quisiera porque Él es santo. No tenía quien el diablo tenía muchas ganas de hacer algo con Él. No podía porque Cristo es completamente santo. Entonces, cuando Cristo manifiesta ese celo sobre el templo, está manifestando que una voluntad de Dios se reveló y que ellos están haciendo todo lo demás. Aparte de que Cristo lo que hizo, no hizo ningún pecado con lo que estaba haciendo, no cometió, perdón, ningún pecado. Él estableció el juicio de Dios y el juicio de Dios también acarrea disciplina. Entonces, ya lo vimos en la parte mala de los celos, terminemos ya este tema, que yo creo que ya quedó claro, hablando de que debemos entender también que los celos puede ser divino y protector. En el libro de Éxodo, Jonathan, en el capítulo 20, en el versículo 5, y yo voy al capítulo 34, en el versículo 14, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo número 5? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces el Señor está diciendo claramente en ese texto que Él es un Dios celoso. Y que si Él te escogió, es que imagínate, Jonathan, es que ni siquiera fuimos nosotros los que lo elegimos a Él. A Él le plació en su santidad y en su gloria elegir a un ser cochino espiritualmente. Y nos hace parte de Él para que nosotros empecemos a irnos o desviarnos de Él. Es como insensato. Y terminamos con Éxodo 34, 14 y nos dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, escuche, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Y si yo quiero entender acerca de la pasión, pero también de una reprensión por celos, pues téngale temor a Dios, Jonathan. Porque cuando tú haces parte de la gloria del Señor, el Señor te va a observar. ¿Sí? Como el esposo está observando a su esposa y la esposa al esposo. ¿Por qué? Porque son de Él. Y Él siempre va a cuidar. Sí, estos celos de Dios siempre van a ser para bendición, pero también van a ser para disciplina si hay alguna ocasión de pervertirse o de desviarse de la gloria del Señor. Y si tú tienes celos en alguna cuestión de tu matrimonio, pues ya sabes cómo tiene que ser. Y ojalá nunca tengas que pasar por una situación de celos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado a este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.